CRO. Onda CRO. Yo lo que le pido a la justicia, de oficio, las anchoas del presidente Revilla. No renuncian a la dignidad y a la justicia. Reforma de la justicia, que está hecha unos zorros, y no solo por falta de medios, sino por el ganado que tenemos al frente. Yo quiero una justicia eficaz, rápida e independiente. No quiero bermejos ni condes cumplidos. Y ahora toca hacer justicia. Todos los lunes analizamos la actualidad jurídica en Onda Ley. Muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más a Onda Saludable, pero hoy no es un jueves cualquiera, hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson. Onda Saludable quiere sumarse a la campaña de solidaridad con estos enfermos y para ello contactaremos con la Federación Española de Parkinson. Nos hablarán de los falsos mitos y de la desinformación que gira en torno a esta enfermedad. Además, esta semana también se celebra un hito en el calendario español, la primera semana del autocuidado. Hablaremos sobre ello a lo largo del programa. En cuanto a nuestro entrevistado, pues hoy tenemos con nosotros a Mar Lázaro Borrell, directora de comunicación del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Nos hablará de la actividad de esta asociación, del día a día de los pacientes con cáncer y del tratamiento que hacen los medios de esta enfermedad. No os perdáis este programa de Onda Saludable. Y como no podía ser de otra forma, está aquí con nosotros Juan Blanco. Muy buenas tardes, Mar. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Fabulosamente bien, encantado de estar contigo un jueves más y nada, aquí a hablar de temas de salud. Bueno, pues si te parece, empezamos con los temas de actualidad. ¿Qué tenemos? Hoy, bueno, pues como todos los jueves venimos muy cargados, ¿no? Hoy hablaremos de un tema interesante que es APROAFA, la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica, que hubo un seminario de prensa, bueno, una reunión el año pasado la semana pasada en Valladolid, que estuvo muy interesante. También hablaremos largo y tendido del programa de Salvados de La Sexta, que se emitió el domingo pasado y que bueno está levantando ampollas y tiene muchísima polémica. Hablaremos de la primera semana de autocuidado de la salud, que es un tema muy muy interesante, promovido por una sociedad médico-científica como es SENFI. También hablaremos algo de política sanitaria, como no, como todos los jueves. En este caso el protagonista es el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Echaniz, que propone cosas, bueno, veremos a ver si son interesantes o no. Hablaremos de COVAX, de la Fundación COVAX, un tema también de máxima actualidad, y también hablaremos del Hospital Madrid, de la unidad de donación de sangre, y terminaremos con un tema que es muy 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 interesante y que siempre, bueno, se ha hablado de él, pero se habla así por decir. ¿Y qué tema es? Pues que el tamaño va a ser que sí que importa, ¿eh? Bueno, hablaremos de ello. Siempre se dice el tamaño no importa. Bueno, depende. Ya veremos si importa o no. Pero ya adelanto que el tamaño importa. Y lo dice la ciencia. Lo dice la ciencia, pero siempre que sea grande, ¿eh? Bueno, hablaremos de estos temas también. Pues comenzamos con el primer tema. Tenemos APROAFA. En el 8º foro de la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica, celebrado en Valladolid, se ha presentado un nuevo estudio que analiza el modelo de Reino Unido, donde conviven grandes cadenas y farmacias independientes. Una de las conclusiones que arroja este estudio es que frente a una bajada de los beneficios de un 38% en el sector, en el caso de las farmacias independientes es de un 44%. Según dijo Pablo Moliner, que es socio de la consultora que hizo este estudio, hasta 900 farmacias británicas pueden cerrar y la mayor parte van a estar ubicadas en el medio rural.
¿Qué pasa con esto, Juan? Bueno, el tema de la farmacia en España es distinto. El modelo farmacéutico en España y en Gran Bretaña. Yo me gustaría centrarme más en el español. El modelo farmacéutico español data del siglo XII, como bien decía la presidenta del Consejo General de Farmacéuticos, Carmen Peña, y es un modelo que desde el siglo XII ha funcionado perfectamente. Ahora mismo, por la crisis económica, se está pasando un momento delicado en la farmacia, principalmente por las deudas. Es decir, se tarda mucho en pagar, las comunidades autónomas tardan pues hasta han llegado a tardar hasta un año, y esto es algo que es muy difícil de mantener, ¿no? Pero digamos que el gobierno, y concretamente el Ministerio de Economía, no contento con esto, quiere hacer un cambio, y yo diría que un cambio radical en el modelo farmacéutico que existe hasta ahora, y quiere desvincular la propiedad de la farmacia de la titularidad de la farmacia. Como todos sabemos, en España el titular de la farmacia es el propietario, es decir, el titular como farmacéutico. Entonces, si vamos a ir a un modelo más anglosajón, un modelo más comercial en otros países, esto puede ser, sin ninguna duda, acabar con el modelo farmacéutico que también está funcionando en España, y esto es lo que nadie quiere. No quiere ni el Consejo de Farmacéuticos, no quieren los propios farmacéuticos, ni el Ministerio de Sanidad ni el Ministerio de Sanidad, y no lo quiere nadie. Es que no se entiende muy bien por qué esta propuesta del Ministerio de Economía, ¿no? Sí, de hecho hubo quien dijo incluso en el foro que se perdería el componente vocacional si esto se llevase a cabo, el componente vocacional del farmacéutico. Claro, es que la farmacia, tal y como está concebida en España, no es solo es un negocio, que duda cabe, pero detrás de la farmacia hay profesionales sanitarios que no solamente venden medicamentos, sino que aconsejan al paciente, y esto es un tema que tenemos que tener muy claro. Pero además de eso, hay un montón de farmacias rurales que los beneficios que tienen, de verdad, hoy día son casi en muchos casos penosos. Y con este modelo desaparecería la farmacia rural, y esto es un problema sanitario de primer orden. ¿Dónde aumentarían las farmacias? Pues en los centros comerciales, en los grandes centros, se crearían las farmacias producto de las multinacionales farmacéuticas, no de producción, sino de oficinas de farmacia, y esto puede ser un problema. Es decir, el modelo farmacéutico que tenemos en la actualidad cambiaría radicalmente, ¿no? Sí, de hecho decían que hoy en día el 99% de la población tiene una farmacia a la que puedes llegar andando, cosa que si cambiase el modelo sería catastrófico, la verdad. Sí, bueno, estuvimos juntos en este seminario, sí, en este encuentro en Castilla-León. Castilla-León es la región de España que más municipios tiene 2.400 y pico municipios, que más dispersión tiene, y además, a pesar de que tiene tanta dispersión y tiene tantos municipios, y algunos municipios con muy pocos habitantes, pero tiene un servicio farmacéutico de primer orden, y es un servicio farmacéutico ejemplar. Yo creo que por eso se hizo esta reunión allí, y la verdad es que incluso el gobierno de Castilla y León, que es un gobierno del PP, del gobierno central de ahora, está completamente en contra de que se haga esta reforma. No sabemos cómo va a acabar. Lo que sí sabemos es que el Ministerio de Economía no ha cerrado el proyecto por completo, sigue ahí, y lo que está muy claro es que todos los especialistas y toda la gente que sabe de esto es que al parecer no hay ningún beneficio, es decir, nadie se beneficia, no hay un beneficio económico, no hay una rentabilidad para las arcas del Estado, y lo que sí puede haber es un riesgo enorme de perjuicio para los pacientes y para los usuarios de farmacia. Que al fin y al cabo es a los importantes, claro, o sea, en torno a quienes gira todo el sistema. Nadie entiende por qué ahora mismo se plantea esta situación, ¿no? Bueno, Juan, hablabas de Castilla y León, que es tiene una farmacia excelente. Pero bueno, yo como soy extremeña también voy a tirar un poquito para mi tierra y diré que Carmen Peña ha situado esta semana a la farmacia extremeña como referente dentro del sistema estatal. De hecho, el consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrión, estuvo allí, junto también con el consejero de Castilla y León, y los dos mostraron su rechazo a este nuevo modelo de farmacia. El consejero de Salud de Extremadura, por ejemplo, dijo que no se puede ganar en competitividad porque el sistema ya es muy competitivo, el modelo que ya existe es muy competitivo.
Claro, si es que volvemos a lo mismo, a las palabras de Carmen Peña, la presidenta del Consejo de Farmacéutico de España. Si funciona, ¿por qué lo vamos a cambiar? Es un modelo muy competitivo. El farmacéutico es un profesional de la salud que no es exclusivamente un dispensador de medicamentos y hace una labor fundamental en cuanto a la prevención de enfermedades, a aconsejar al paciente, etcétera, etcétera. Esto se puede perder y yo creo que ahora mismo no estamos para perderlo. De acuerdo, Juan, pues queda claro. Pasamos a un segundo tema. Como has anunciado antes, tenemos el tema de Salvados, que era imprescindible hablar hoy de ello. Sí. Es que el domingo, como bien has dicho antes, se emitió Sobre Medicados, un capítulo de Salvados que no pasó desapercibido y que avivó todo tipo de críticas. En él aparecía Julián Zabala, que es director de comunicación de Farmaindustria, un médico de atención primaria de Cáceres, un farmacólogo, una exvisitadora médica de AstraZeneca y un exdirector nacional de Salud Pública. Se ha comentado muchísimas cosas sobre esto, Juan. ¿Qué opinas tú? Que bueno, sé que eres experto en comunicación y que has dado cursos de comunicación de portavoces y demás. Bueno, lo de Salvados hay que hablarlo largo y tendido. En principio, yo llevaba muchos años, más de 30 años en la industria farmacéutica y lo conozco un poco. Y la industria farmacéutica, como cualquier otro sector, tiene sus partes buenas y sus partes malas, es decir, tiene sus luces y sus sombras. Lo que uno no puede hacer en un programa de televisión que quiere hablar largo y tendido de la industria farmacéutica es que solamente aparezcan las sombras y no aparezcan las luces. En principio, tal y como estaba planteado el programa, ya estaba claro por dónde iba dirigido, ¿no? Un programa en donde se entrevista a un médico de atención primaria que claramente está en contra de la industria farmacéutica, pero que además él se confiesa que hace una mala praxis, porque a mí, bueno, la verdad es que no me llamó muchísimo la atención porque le preguntaron, bueno, ¿y tú alguna vez has recetado algo que sabiendo que no le servía al paciente lo has hecho? Y dice, a diario. Pero sin ningún tipo de tapujos, ¿eh? Pero a mí me llamó mucho la atención porque eso no es la industria farmacéutica, eso es una mala praxis del médico. ¿Cómo un médico a diario puede recetar algo sabiendo que no va a funcionar? Mira, es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza, pero hay un tema claro. El médico, el profesional de la medicina, cuando tiene un paciente delante, y esto a lo largo de los años, yo he hablado con muchísimos, lo primero que piensa es en el paciente, lo primero. Y cuando tiene que hacer una receta, lo primero que piensa es qué medicamento le va bien a su paciente. Y cuando la receta ya tiene que hacerla y dice, bueno, tengo que comparar o tengo que elegir entre varios, en el cuarto o quinto lugar está elegir la marca, que hoy día además no puedes elegir la marca farmacéutica, es decir, hoy día haces recetas el principio activo. Por lo tanto, a mí me llamó mucho la atención. El segundo entrevistado fue el segundo entrevistado de este cuidadoso casting. Sí. Fue el farmacólogo Laporte. Bueno, sí. Los que llevamos tantos años en este sector sabemos que Laporte es un cualificado profesional, es un catedrático de farmacología, etcétera, etcétera, y es una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional, pero sabemos que tiene una animadversión por la industria farmacéutica, que no sabemos por qué muy bien, pero de siempre, ¿no? Y entonces el profesor Laporte, que es, insisto, es un excelente profesional y conocedor de este sector, él sabe muy bien cuando dice medias verdades. Sí. Y cuando dice medias verdades, esto es algo que es una forma de no decir toda la verdad. Por ejemplo, yo pongo algún ejemplo, ¿no? Cuando dice, en España hay 15.000 medicamentos. Eso no es cierto. Hay 15.000 presentaciones que hay que diferenciar. Una presentación o un medicamento puede tener 3, 4, 5 o 6 presentaciones. Luego no hay 15.000. Pero si hay 15.000, que no es, hay las mismas o prácticamente las mismas que hay en el resto de los países de nuestro entorno. O sea, España no es diferente. Cuando habla que es el segundo país, que decía el presentador del programa, ¿qué decía? Era el segundo país del mundo que más medicamentos consumía. Esto no es cierto. Sí, de hecho, bueno, muchas personas en Twitter pusieron varios artículos en los que demostraban que no era cierto. No, es que no es cierto. O sea, a ver, esto es un hecho que los datos están ahí.
En valores absolutos es que no puede ser cierto por una razón muy sencilla, porque España tiene 40 millones de habitantes y Estados Unidos tiene 300 y pico, China tiene 1000 y pico, mil y pico millones y Japón, etcétera, etcétera. Pero en valores absolutos no es cierto. España es un país que está en torno a la media de la Comunidad Europea en cuanto a consumo de medicamentos. Pero hay que decir algo más. Es que el precio de los medicamentos en España está ligeramente inferior a la media de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, no dicen todas las verdades que se debería decir. También se habló de marcas y genéricos. Sí. Aquí nadie está en contra de los genéricos. Bueno, pero te digo una cosa, se habló de marcas y genéricos y a mí, yo eché en falta una pregunta, que es la pregunta que hoy en día merodea por todo el sector, que es que por qué el farmacéutico sigue teniendo la obligación de recetar genéricos. Es la pregunta de siempre, pero no se hizo. No se hizo. Bueno, eso es fruto del Real Decreto 16/2012, Sí. Que obliga, cuando es una prescripción por principio activo, obliga a dispensar el genérico. Pero yo voy un poco más atrás, y voy más atrás que tampoco se dijo en el programa, y es que, primero, para que haya un genérico, tiene que haber un producto de innovación. Es decir, antes se ha tenido que investigar, desarrollar y comercializar un producto. Si no, no existían genéricos. Y no se habló nada de investigación y desarrollo en la industria farmacéutica. No, claro, si solo se fue a dar palos. Claro, pero es que, a ver, si hay que hacer un programa, bueno, yo creo que hay que... Es como, a ver, yo pongo el ejemplo, es como si hacemos un programa sobre el canal de televisión La Sexta, por cierto, que me gusta mucho y el programa Sí. es fantástico, y encargamos que ese programa lo haga Intereconomía. Ya. Entonces no será objetivo, porque Por le dará supuesto que palos no. a La Sexta hasta aburrirse, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió. Entonces, había muchos fallos de concepto y sobre todo lo que no se dijo es toda la verdad. No se habló de investigación farmacéutica, no se habló de lo que vale investigar un producto farmacéutico hoy en día, que está entre 800 y 1000 millones de euros, si se tarda entre 10 y 12 años de investigación. Se habló de patentes, pero así por encima. La gente no sabe, o si no sabe hay que decírselo, que la patente de un medicamento son 20 años, pero desde el momento que tú registras esta patente, y de esos 20 años se tarda entre 10 y 12 años de investigación, por lo tanto tienes entre 8 y 10 años de comercialización. Es decir, hubo unas lagunas muy grandes. Pero además de todo esto, hombre, aquí se fue a Farmaindustria para buscar el saco de donde dar todos los puñetazos, ¿no? Todos, y el pobre Julián Zabala lo recibió sí. uno tras otro. Y Julián, que es un muy buen profesional, pero recibió todos los golpes de ese saco, y yo creo particularmente que se cometieron muchos errores o varios errores de comunicación, ¿no? Pues yo a Julián le conozco hace muchos años, es un excelente profesional, pero yo creo que ha estado mucho más brillante en otras ocasiones. Y claro, también hay que tener en cuenta cuál es el estilo del programa. El estilo del programa es... Tendencioso. Muy tendencioso, pero si tú lo ves, o sea, solo desde el punto de vista de comunicación, tanto al médico como a la visitadora médica, como al político, incluso en algún momento como al catedrático de farmacología, Jordi le llamaba de tú. Sí, y era unas conversaciones mucho más distendidas. Distendidas, y a Julián ya hubo esa distancia de usted, o sea que hay algo que ahí ya no cuadra. Después, en la forma de comunicar, yo creo que ahí fue un fallo de Farmaindustria, en el sentido de que yo desde luego nunca hubiera aceptado que la entrevista hubiera sido en una mesa de despacho, ¿no? Porque la mesa de despacho que estaban enfrentados. es una barrera de la comunicación siempre. Las otras entrevistas, si ves, fueron mucho más extendidas, pero además fueron en asientos contiguos o enfrente, pero no había esa barrera. Y ahí hubo una barrera clara, ¿no? de ese despacho. Después hay que prepararse las entrevistas. Es decir, hay una máxima en comunicación que es: nunca puedes ir a una entrevista si no sabes lo que quieres decir. La improvisación es muy mal consejero para las entrevistas. Y yo creo sinceramente que, bueno, el representante de Farmaindustria no se lo preparó todo lo que se lo debía preparar. Pero también me consta, en descarga de Julián, que es que la grabación duró 4 horas. También nos ha comunicado a nosotros de eso. Sí, y me consta que los cortes fueron... perfectamente seleccionados. Totalmente seleccionados. Es decir,
A mí yo, sinceramente, no es porque esté mediatizado, porque vengo del sector farmacéutico, pero creo que no fue un programa objetivo absolutamente para nada. No, a mí Para tampoco nada. me pareció nada objetivo. Y creo que al fin y al cabo se trató como un problema de salud pública, lo que en definitiva es un problema de una denuncia a la competencia desleal que entre los visitantes médicos. Bueno, no solo eso, es que claro, cuando se plantea, primero, a ver, es que ya los tópicos de siempre, llevamos toda la vida con los tópicos de la industria farmacéutica, y hace más de una década que Farmaindustria redactó uno de los códigos más estrictos que hay en los sectores, y en el sector farmacéutico incluso es mucho más estricto que la propia ley de publicidad del medicamento, pero parece ser que para determinados sectores la opinión pública no sirve. Seguimos con los mismos tópicos. Seguimos con los tópicos de que la industria farmacéutica compra las voluntades de los médicos. A ver, este es un tema que ya no es una cuestión de que la industria farmacéutica quiera comprar, sino es una cuestión de que el médico se deje comprar. Entonces, aquí el planteamiento que hizo del programa es, oiga, el 60% de los médicos reciben regalos de la industria farmacéutica. Quiere decir que el 60% de los médicos de este país son corruptos. Ya. Porque no No, es una esa- cuestión de que yo diga, te voy a dar un regalo, es que tú lo recibas. Entonces, claro, cuando te metes a valorar, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué regalos estamos hablando? Estamos hablando de formación médica continuada, estamos hablando de inscripciones a congresos, estamos hablando de asistencia a congresos. Que después de todo no está mal. No, o no, sea, es son que- buenos regalos. O sea, eso son... No, es que está, o sea, la ley dice que eso se puede hacer perfectamente. Es que si no se hiciera, no habría formación médica continuada. Claro que no. no Dudo habría que un médico se congresos. pagase un congreso. Pero es que esto es aquí y en todas las partes del mundo. Entonces, no lo entiendo. Quiero decir, no entiendo por qué otros sectores industriales, económicos y tal, pues se permite unas cosas y la industria farmacéutica se duda de que eso sea legal o no. Es que es completamente legal, ¿no? Sí, O sea que, desde luego que no sí. sé, a mí me llamó bastante la atención porque, insisto, posiblemente esté mediatizado por de donde provengo, pero visto ya ahora mismo desde fuera, no me parece un programa ni mucho menos objetivo. Bueno, por ahora Julián Zabala lo que sí ha dicho que mantendrá un prudente silencio, pero vamos, espero que se ponga en contacto con nosotros y que nos haga saber. Hombre, me encantaría que Julián pudiera venir a este estudio, a hablar largo y tendido sobre este tema y hablar largo y tendido sobre el sector médico-farmacéutico y sin ningún problema de que pudiera estar mediatizado por Invitado nada, ¿no? queda. Bueno, ahí está. Bueno, pasamos al siguiente tema. A ver, Juan, tenemos la Semana del Autocuidado y es que esta semana se está celebrando en España la primera Semana del Autocuidado. El lema es Cuídate, depende de ti. Esta iniciativa pretende que los pacientes se impliquen en mayor medida en la realización de actividades individuales a través de las cuales mejorar su salud, prevenir la enfermedad y evaluar los síntomas. La campaña ha sido lanzada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, SENFIC, y a lo largo de esta semana se ha estado proporcionando información sobre temas como gastroenteritis, fiebre, lumbalgia, que son patologías agudas comunes en las consultas del autocuidado. Y bueno, también se ha publicado un decálogo del autocuidado y se busca que los pacientes sean responsables en última instancia de buscar y utilizar los medios para prevenir enfermedades. Sí, bueno, al final nadie es mejor que uno para autocuidarse, para cuidarse a sí mismo, ¿no? Como dice Senfi, cada uno de nosotros debemos tener la mayor responsabilidad sobre nuestra salud. Esto es una iniciativa realmente interesante por parte de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y es concienciarnos a cada uno de nosotros que nadie mejor que nosotros nos debemos de cuidar. Y eso es algo que debemos tener pues muy en cuenta, ¿no? Es una gran iniciativa, sí, la verdad sin, que sí. sin ninguna duda. Sí. Pasamos al siguiente tema, Juan. Sí, la Fundación COVAC. Ah, sí, la Fundación COVAC. A ver, la Fundación COVAC presentó ayer un informe que, bueno, como expresó Francisco Kovac, que es el presidente de esta fundación, si una tubería pierde el 30% de su caudal, lo primero que hay que hacer es solucionar la fuga. Así ilustraba el derroche que supone para el Sistema Nacional de Salud que aproximadamente el 30% de las resonancias magnéticas lumbares que se realizan en España sean injustificadas.
El presidente habló de ello ayer y hoy va a hablar de ello con nosotros. En la rueda de prensa convocada en la sede de la Organización Médica Colegial se ha presentado un estudio científico financiado por esta fundación. Y bueno, Francisco Kovac es el primer autor del estudio y director de la Red Española de Investigadores de Dolencias de Espalda. Nos lo va a explicar a continuación. Hola Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, estábamos hablando del estudio que presentasteis ayer en la Organización Médica Colegial. Sí. A ver, ¿qué nos puedes contar al respecto? El objetivo de este estudio fue cuantificar, no sé si me estáis oyendo con eco, yo estoy oyendo eco en lo que digo, y si lo podéis arreglar os lo agradecería. El objetivo del estudio fue cuantificar el porcentaje mínimo de resonancias magnéticas lumbares que se hacen en España en casos en los que son injustificables, porque causan más perjuicios sin ningún beneficio al paciente y además generan un gasto superfluo. ¿Y de cuánto estamos hablando en ese gasto? Mire, en España se hacen aproximadamente unas 960.000 resonancias magnéticas lumbares cada año y cada una de ellas cuesta aproximadamente 244 euros de media, de acuerdo con datos del año 2012. De tal forma que estaríamos diciendo que en el conjunto de España se gastan aproximadamente unos 240 millones de euros al año en resonancias magnéticas lumbares. Sí. 240 millones, madre mía. Es una barbaridad. Sí, sí. Pues sí. ¿Y de ellas cuántas se está derrochando? Es que ahí está el asunto más importante, porque si ese gasto sirve para mejorar la asistencia sanitaria, bienvenido sea. Pero en aquellos casos en los que no sirve para eso, claramente es mejor no hacerlo. Los datos demuestran que el porcentaje mínimo, y déjame insistir en esto, no hemos cuantificado el porcentaje de lo que sobra, sino el porcentaje de lo que estamos seguros que sobra y que es injustificable, es en su conjunto el 11,9% de esa cantidad, es decir, unos 28 millones de euros. Ahora que bien, podría ser superior. El real es superior seguro, porque solamente hemos considerado que era inapropiado en los casos en los que era absolutamente injustificable. Si hablamos específicamente de las resonancias magnéticas prescritas por dolor lumbar, sin dolor irradiado a la pierna, el 27,8% de ellas es injustificable. Y una cosa llamativa es que este ha sido el primer estudio que ha permitido cuantificar el porcentaje de uso adecuado e inadecuado por separado en la sanidad privada y en la sanidad pública. Y sus resultados demuestran que, aunque es verdad que en la sanidad pública se están derrochando algunos recursos y podría optimizarse la aplicación de esa tecnología, el derroche es mucho mayor en la sanidad privada. De tal manera que los modelos de regresión demuestran que el hecho de que se prescribe una resonancia magnética a un paciente en la sanidad privada se asocia por sí mismo, y sin descontando el efecto de otros eventuales factores, a un riesgo un 225% mayor de que esa resonancia sea injustificada. Francisco, soy Juan Blanco. Una pregunta. ¿Por qué se hacen tantas resonancias? Es decir, estás hablando de sanidad privada, sanidad pública, se hace más en sanidad privada, pero en el fondo, ¿cuál es el motivo? ¿Es un motivo exclusivamente económico o es un motivo de seguridad del médico para tener las garantías de diagnóstico? Bueno, vaya por delante que este estudio solo ha permitido detectar el hecho. La explicación es teórica. Ahora bien, la explicación que los autores y los revisores de la revista científica en la que se ha publicado consideramos sensatas son varias, ¿no? En primer lugar, a veces hay cierto grado de medicina de complacencia, especialmente en el ámbito privado. Es decir, el médico hace la resonancia, incluso en casos en los que sabe que en el fondo no debería prescribirla, sencillamente por la insistencia del paciente. Y a veces es más fácil y más rápido ceder a la presión del paciente y prescribir la resonancia que invertir los 5 minutos necesarios en explicarle que pedir una resonancia magnética en los casos en los que no está indicado, lejos de hacerle un favor al paciente, le expone a un riesgo enorme e innecesario. De hecho, una resonancia magnética lumbar innecesaria se asocia a un riesgo un 400% mayor
de que el paciente sea operado sin necesidad, con lo cual no es baladí pedir una resonancia cuando no hay que pedirla, ¿no? Por otra parte, también existe cierto grado de medicina defensiva, es decir, a veces, especialmente también en el ámbito privado o en el ámbito de las mutuas de trabajo, un médico puede pedir una resonancia porque cree que legalmente se cubre las espaldas al hacerlo. Sin embargo, por otra parte, en el ámbito privado tampoco se puede descartar que existan incentivos económicos para pedir resonancias en casos en los que no son adecuados, ya sea por la petición en sí misma, porque eso cuesta dinero, o como excusa para después prescribir cirugía en casos en los que no está indicada y suponer riesgos graves sin ningún beneficio, pero en los que el haber pedido la resonancia antes da la coartada para justificar por qué se está pidiendo o se está planteando esa cirugía. Sí, y este estudio solo lo habéis hecho en resonancia lumbar. ¿Se tienen datos de resonancia en general? Si realmente se está haciendo una buena praxis o no en cuanto al diagnóstico por imagen a través de la resonancia en otras patologías. Que yo conozca, en España no. En España se había hecho solo un estudio previo, hace ya más casi 20 años, en un área de salud concreta, de una salud básica de Segovia, bueno, en un ámbito muy concreto en el que se sugería que el porcentaje de resonancias magnéticas lumbares que se pedían en casos en los que no tenían que pedirse era del 80%. Desconozco que se haya hecho en otros campos. En el campo de la espalda ese es el primero que se hace, en este caso este estudio han participado investigadores de 8 comunidades autónomas y 12 hospitales públicos y privados de prácticamente todo el país. Y por otra parte es el único que yo conozca que ha evaluado ese porcentaje tanto en la sanidad privada como pública y ha comparado ambos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y dejarnos todo este tema tan claro. Y pues, bueno, gracias a vosotros. Dejadme deciros que los problemas solo son interesantes en la medida en la que existen soluciones. Y en el mismo artículo en el que exponemos a la comunidad científica internacional estos resultados, también apuntamos las soluciones que deberían tomarse. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Pues varias. Mira, hay 4 que han demostrado ser útiles y 2 de ellas son relativamente fáciles de tomar. Primero hay una medida que ha demostrado ser inútil y es publicar más guías o recomendaciones, guías de práctica clínica o recomendaciones de agencias de evaluación de tecnología sanitaria y demás. Estas ya existen muchas y no les hace caso a nadie, ¿no? Con lo cual eso claramente no funciona. Hay 4 medidas que se pueden tomar. Por una parte, proponemos que se implanten mecanismos electrónicos de prescripción de la resonancia magnética que permiten alertar cuando se pide una resonancia en un caso en el que no está justificado, al menos para comprobar si realmente eso es una excepción o es que realmente no está justificado. La segunda medida que sugerimos es poner en marcha programas de reducción de uso inapropiado, que esto explican e instauran mecanismos para que tanto los médicos como los pacientes tengan claro cuándo hay que pedir y cuándo no hay que pedir resonancias magnéticas y eso se vaya corrigiendo con el tiempo. Y hay 2 medidas más fáciles. La primera es aplicar programas de educación sanitaria muy sencillos y baratos, a veces sencillos folletos bastan, para informar a los pacientes de que pedirles una resonancia magnética cuando no está indicada, lejos de suponer un favor, es un perjuicio para ellos mismos. Sí. Claro, eso es fundamental que lo sepan, para evitar que presionen a los médicos o que crean que si un médico no le está pidiendo una resonancia es por los recortes sanitarios, cuando realmente es al revés, no se le está pidiendo en ese caso porque no se le debe pedirlo. Claro. Y luego, la medida más inmediata es que este estudio demuestra que los radiólogos identifican bien aquellas resonancias que les piden que hagan y están indicadas y aquellas resonancias que le están pidiendo que hagan y no tienen ninguna justificación. Entonces una solución sería darles mayor protagonismo, ¿no? Absolutamente, y permitir que los radiólogos rechazaran la realización de las resonancias que les piden y son injustificadas, como mínimo hasta poder indagar con el médico prescriptor por qué le está pidiendo una resonancia a un paciente que claramente no la necesita. Y eso, en el fondo, no necesita grandes medidas organizativas ni ninguna inversión, sencillamente hacer bien las cosas, ¿no? Exacto, son medidas muy fáciles de quiero tomar. Decir y quiero decir en el sentido que nos tranquiliza mucho. Hemos recibido una carta de la Secretaria General del Ministerio de Sanidad, la señora Farja, a la que hicimos, o sea, cuando ese estudio se publicó, lo hicimos llegar al Ministerio por la relevancia de los resultados, y la señora Farja nos ha contestado que van a tomar en cuenta sus resultados para adoptar las medidas necesarias
para mejorar la efectividad y eficiencia de la prescripción de la resonancia magnética en el Sistema Nacional de Salud. Con lo cual tenemos gran curiosidad por ver en los próximos meses qué medidas concretas son esas. Pues ojalá que así sea y vamos, como bien has dicho, es bueno tanto para las arcas del Estado y como para el propio paciente, o sea, es un tema... Mira, hacer bien las cosas siempre viene bien a todo el mundo y hacerlas mal no beneficia a nadie. Yo creo que ese es un caso claro en el que la voluntad que siempre tiene un médico de ayudar a su paciente además coincide tanto desde el punto de vista clínico como con el interés económico para el conjunto de nuestros impuestos. De acuerdo. Pues muchas gracias, Francisco, por... Gracias a vosotros. Y estás invitado a Onda Saludable cuando quieras. Muchas gracias, será un placer. Adiós. Adiós, buenas tardes. Escríbenos a ondaviajera@ondacro.com o llámanos al 91 726 90 66. ¿Te despiertas cada mañana con una sonrisa? Cuéntanoslo con el hashtag Regalo mi sonrisa. Sonríe, es todo lo que te pedimos. Pues bueno, dentro de nuestro apartado de noticias curiosas, curiosidades generales, tenemos que HM Hospitales ha inaugurado la unidad de donación de sangre que se pone en marcha con el único objetivo de ayudar a mantener las reservas de sangre en la Comunidad de Madrid. Es un bonito proyecto. HM Hospitales se compromete a promocionar y extraer sangre con personal propio en sus propias instalaciones, enviar la sangre donada al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para que allí lo procesen y lo analicen, y garantizar la obtención de unidades de sangre en número suficiente para cubrir un porcentaje de al menos el 50% de su autoabastecimiento. La unidad de donantes de sangre de HM Hospitales cuenta con una sala de donación fija situada en la planta del Hospital de San Chinarro y además con un autobús homologado de 9 metros de longitud que dará servicio a HM Hospitales Montepríncipe y el de Torrelodones. Y bueno, adelantábamos que también tenemos una noticia: el tamaño sí importa, y lo dice la ciencia. Sí, bueno, llevábamos muchos años engañados, ¿no? Esto de que el tamaño no importa, pues no es verdad. Y ahora unos investigadores australianos pues han demostrado que sí importa. Y importa porque, curiosamente, y en contra de lo que se pensaba, el ser humano tiene el tamaño del pene más grande en comparación con otros seres, otros parientes cercanos nuestros, es decir, con los chimpancés y sobre todo los gorilas. Sí, sí, por nuestros aquí se técnicos rían. se lo están pasando bomba con esta noticia. Es verdad. No le han hecho caso ni a Proafa ni a Salvado, pero pensaban, con esta noticia... Sí. Y fíjate que todos pensaban, bueno, un gorila si va en proporción tiene que ser tremendo. Pues no. El humano tiene un tamaño del pene mayor. Y esto no es gratuito. Y esto ha sido a lo largo de generaciones y generaciones, de miles de años, que quien ha elegido a la pareja ha sido, una vez más, la hembra. Es decir, la hembra ha elegido a sus parejas con el tamaño de pene mayor. Y esto es así. Y entonces, a lo largo de las generaciones, pues esto ha ido creciendo. Esto es un estudio que, bueno, se basó de una hipótesis, pero es un estudio realizado por la Universidad Nacional de Australia y que se ha publicado en una revista tan prestigiosa como NAS. Y al final, la conclusión de este estudio es que las mujeres, las hembras, prefieren a los hombres por el tamaño del pene hasta un cierto tamaño
hacia abajo. Es decir, aquellos varones que tienen un pene en relajación menor, y lo voy a decir para no equivocarme, de 7,6 centímetros, pues ya no, parece ser que ya no apetece, no gusta. Esto es un estudio serio, ¿eh? No estoy diciendo nada en plan de cachondeo. No te creemos, Juan, te creemos. Y los que más prefieren las hembras son aquellos que tienen un pene de un tamaño en relajación, y esto es un dato muy importante, de 13 centímetros o mayor. Yo, sinceramente, esto no me lo creo. Eso es una barbaridad, ¿no? Bueno, no voy a Bueno, no entrar sé, ahí. a ver, yo no lo sé, ¿eh? Habla por otros, ¿eh? Pero bueno, no, yo sinceramente creo, no lo sé si el sistema métrico decimal de Australia es el mismo que el nuestro o no, pero el dato aquí importante es en relajación. Ajá. A ver, por lo tanto, la conclusión que sacamos, o por lo menos que la conclusión que saco yo, es que ese dicho del tamaño no importa no es cierto, y hay que decir el tamaño no importa siempre que sea grande. Hombre, han dicho siempre que era más que nada no lo largo, sino lo ancho. Bueno, el estudio no entra hasta ese punto tan específico, ¿eh? De ancho no hablan, hablan de tamaño y hablo de centímetros, porque ancho hasta ahí no llega. Quizá podíamos sugerir a estos investigadores australianos, que yo no sé si tienen mucho tiempo libre para hacer ese tipo de estudios o no, pero le podíamos sugerir si nuestros antepasados, en la época del Paleolítico inferior o superior, pues las hembras preferían el tamaño también, o el diámetro, ¿no? Ahí no hablan. Pero esto es un hecho. Por lo tanto, tira por tierra o echa por tierra todos aquellos los mitos que había de que el tamaño no importa. Importa y mucho. Bueno, lo diré cuando vaya a la discoteca el próximo día. Ah, bueno, eso sí ya no importa. Lo sé, que cada uno hable por él, ¿eh? Comenta, valora, responde y sobre todo gana premios en la única red social que premia tu tiempo, Kiklet.com. ¿Qué será aquello que me hará grande? Piensas, será la edad, los éxitos, la juventud, la belleza. Nada más lejos de la verdad. Solo hay una cosa en este mundo que te hará grande: ser fiel a ti mismo. En CaixaBank llevamos más de 100 años siendo fieles a nuestros valores, y eso nos ha hecho grandes, porque no solo somos un banco, somos CaixaBank. Yo lo que le pido a la justicia, de oficio, las anchoas del presidente Revilla. No renuncian a la dignidad y a la justicia. Reforma de la justicia, que está hecha unos zorros, y no solo por falta de medios, sino por el ganado que tenemos al frente. Yo quiero una justicia eficaz, rápida e independiente. No quiero bermejos ni condes tumpidos. Y ahora toca hacer justicia. Todos los lunes analizamos la actualidad jurídica en Onda Ley. Y bueno, en este segundo bloque hoy tenemos con nosotros, como hemos anunciado al principio del programa, a Mar Lázaro, directora de comunicación del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes, Mar, y buenas tardes, Juan, y encantada de estar aquí con vosotros. Buenas tardes, muchas gracias por venir. A vosotros. Mar, queríamos saber un poquito qué es GEPAC. Pues GEPAC responde a las siglas del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, y es una organización que agrupa a las asociaciones de pacientes oncológicos más representativas de nuestro país. En este momento, si no recuerdo mal, son unas 35 asociaciones de pacientes con cáncer las que forman parte de GEPAC. Y desde GEPAC pues, se dan diferentes servicios tanto a las asociaciones como a los pacientes que están en ellas, y diferentes servicios y proyectos e iniciativas. ¿Qué actividades tenéis? Como por ejemplo, ¿alguna reciente? Alguna muy próxima.
dentro de nada, el próximo mes de mayo, del 11 al 18 de mayo, nos vamos de cruceros. La quinta edición. La verdad es que es una pasada. Es la quinta edición del crucero del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, y pues con profesionales sanitarios, oncólogos, hematólogos, psicólogos. Vamos pacientes, familiares, amigos, y se realizan allí actividades pues dirigidas a compartir experiencias, a mejorar la calidad de vida, aparte de pasárnoslo bomba, por supuesto. Imagino, claro que sí. Y, por ejemplo, también tenemos en breve la primera edición de los premios GEPAC, que la verdad es que nos hace mucha ilusión. Y bueno, dentro de... Vamos a retomar otra vez lo del crucero, luego hablaremos de los premios. Sí, lo del crucero nos ha gustado mucho. ¿Os ha gustado? Nos ha encantado. No hay ninguna actividad también. para prensa. De momento. Bueno, pensarlo. ¿Irán representantes de estas 35 asociaciones al crucero? Pues no sé si de las 35, pero seguro que muchísimos se apuntan, porque todas las asociaciones pues son informadas de las actividades que se hacen desde GEPAC, y la verdad es que el crucero concretamente tiene bastante acogida. Claro. No sé por qué. Es la quinta edición, has dicho, Sí, del crucero. ¿Y sí. qué experiencia tenéis de ediciones anteriores? Pues yo la primera vez que fui fue el año pasado, y la verdad es que a nivel personal fue una experiencia increíble, porque son días muy intensos en los que pues la gente habla un mismo idioma, comparte muchas experiencias, pregunta sus dudas directamente a los médicos sin que exista esa barrera de la bata blanca o de la mesa del profesional, y la verdad es que es muy satisfactorio, y a mí personalmente me acercó mucho a la experiencia de pacientes, de familiares, y ves otros puntos de vista y te cuentan su historia personal, y te permite acercarte mucho más a ellos. Fue muy enriquecedor. Mar, supongo que aparte del tema de ocio que supone un crucero y tal, que está muy bien, me imagino que la labor que se hace en el aspecto psicológico de los pacientes que tengan o que hayan padecido un cáncer es fundamental, ¿no? Es extraordinario un ambiente de este tipo, ¿no? Totalmente. Muchas de las actividades están coordinadas por los psicólogos de la asociación, y pues están dirigidas a eso, no solo para pacientes, sino también para los familiares que muchas veces demandan ese apoyo. De hecho, en GEPAC, de manera continua, ya no solo en el crucero, tenemos un servicio de atención psicológica gratuita para todos los pacientes y para todos los familiares que lo solicitan, y también hacemos pues grupos de apoyo, talleres de psicología dirigidas a pues una temática concreta, pues cómo afrontar la ansiedad, cómo afrontar el miedo, y la verdad es que es uno de los servicios de la asociación que más demanda tiene a día de hoy. Claro. Cuando hablamos, cáncer es una palabra, no sé, yo creo que ha cambiado mucho, afortunadamente, de los últimos años, los últimos 10, 15, 20 años atrás, pero también entiendo que los medios de comunicación aquí tenemos una labor muy importante a la hora de transmitir lo que quiere decir ese concepto cáncer, porque desde hace tiempo, y algunos todavía lo siguen manteniendo, al hablar de cáncer era como hablar de muerte, ¿no? Yo creo que esto afortunadamente no solo ha cambiado, sino que es que tenemos que erradicar ese concepto por completo, porque incluso hablar de cáncer es hablar de vida. Tienes toda la razón, Juan. Nosotros desde GEPAC y junto con ANIS, con FAPE, con SEOM, en 2011 hicimos una campaña que fue bastante potente, que fue no es una larga y penosa enfermedad, es cáncer, que llamó muchísimo la atención. Y bueno, fue como la primera gran campaña que puso en evidencia esa frase tan repetida, y que todos, cuando veíamos la televisión o escuchábamos la radio y oíamos esa frase, pensábamos, ya está, se ha muerto de cáncer, porque lo intuíamos. Pero no lo decían abiertamente. Entonces yo creo que a día de hoy esa frase poquito a poco se va diluyendo, cada vez la escuchamos menos. Pero sí continuamos escuchando, cada vez con menos frecuencia, afortunadamente, metáforas en las que el cáncer viene a ser lo peor que le puede pasar a una sociedad.
el terrorismo es el cáncer de la sociedad, sí, las drogas son el cáncer de la sociedad, y el paciente con cáncer cuando escucha algo así, es que no hay nada peor que el cáncer. O sea, claro. En realidad, eso muchas veces yo entiendo que forma parte del bagaje cultural, y que incluso la cuarta acepción de la palabra cáncer, aceptada por la Real Academia Española de la Lengua, es esa, pero debe dejar de serla porque los pacientes necesitan una normalización progresiva de la enfermedad, y el lenguaje es muy estigmatizante para el paciente con cáncer, y si todos los ciudadanos, todos los medios de comunicación podemos ayudar en eso, yo creo que tampoco nos cuesta nada. Seguro que somos capaces de encontrar otras metáforas. Y habréis expresado, seguro, ¿habéis expresado esta repulsa a medios de comunicación? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿A base de alguna campaña o algún comunicado? Efectivamente, el año pasado continuamos con el tema del lenguaje, y la campaña era ¿cómo vas de lo tuyo? Lo mío se llama cáncer. No estaba tan enfocada a los medios de comunicación, sino a los ciudadanos, a tus amigos, a tus familiares, que muchas veces, en vez de decirte, a hablarte abiertamente de quimio, de tratamiento, no, te dicen eso, ¿cómo vas de lo tuyo? ¿Cómo estás? Pero les cuesta hablar. Y dentro de esa campaña recogimos un montón de artículos que trataban el cáncer de manera muy negativa, pues como hablábamos, droga es el cáncer de la sociedad, pero otros que lo trataban de manera muy positiva, y era una manera de: os damos las gracias a todos los medios de comunicación que estáis haciendo una excelente labor en esto, y os recordamos con las noticias negativas que conviene seguir trabajando en ello. Entonces, pues en ese sentido, ahí estamos, la verdad es que estamos peleando siempre con eso. Sí, porque cuando hablamos de cáncer como concepto de vida, que he comentado yo antes, yo recuerdo que en los años 60, corrígeme, bueno, no sé si los datos son exactamente así, ¿no? Pero en los años 60 un editorial de varias revistas de mucho prestigio, como puede ser New England, Lancet, JAMA, etcétera, hablaban que la curación del cáncer, de todos los tipos de cáncer, y insisto, en los años 60 era aproximadamente el 40%. Hoy día se ha duplicado. Y algunos tipos de cáncer, y esto es lo que la gente y la opinión pública tiene que saber, la curación es del 100%, siempre que haya una medicina preventiva, sí que haya un diagnóstico precoz. Es decir, todos, y hablamos antes de esa noticia, nos tenemos que autocuidar. Por lo tanto, cáncer no es sinónimo de muerte en absoluto, sino que es sinónimo de vida. Y bueno, después leeré algún comentario de algún experto en esto, ¿no? A veces el cáncer sí es sinónimo de muerte, y eso es una realidad que no podemos negar y que está ahí. Pero sí que es verdad que cada vez hay más supervivientes de cáncer en nuestro país y en todo el mundo. Hay un estudio de SEOM de largos supervivientes que se estima que en 2015 habrá unos 2 millones de largos supervivientes en España. Nosotros celebramos, desde el año pasado fue la primera vez, el Día Nacional de los Supervivientes de Cáncer. El próximo 2 de junio lo celebraremos desde GEPAC. Y la verdad es que el cáncer cada vez significa menos muerte. Hace poco participamos en el maratón de la cadena TV3, y el lema del maratón, bueno, estaba en catalán, pero lo traduzco al castellano, era la muerte debería ser el final de la vida, el cáncer no. Y el símbolo de la maratón era una coma, y la verdad es que nos gustó muchísimo ese lema, porque sí que es verdad que cada vez hay más supervivientes de cáncer, y bueno, pues afloran las necesidades de los supervivientes de cáncer, y ahí estamos las asociaciones de pacientes para demandar cuáles son. Y Mar, ¿cuáles serían las pautas que tú recomendarías a los medios para que tratasen el tema del cáncer? Pues por una parte, tratar de utilizar un lenguaje lo menos ofensivo posible respecto al tema de las metáforas que comentábamos antes, pero a la hora de hablar de pacientes con cáncer, nosotros desde GEPAC siempre evitamos utilizar el tipo de palabras como sea padecer, sufrir, que
sino simplemente tener cáncer, vivir con cáncer, no tan a lo mejor morbosas, de dolor, de todo lo negativo. Luego también nos parece muy importante cuando vemos noticias que hablan de grandes avances en la investigación, pues que es importante ser realistas. ¿Cuándo van a llegar esas noticias? Porque un paciente que está en tratamiento o que le acaban de diagnosticar un cáncer, ve una noticia de determinado tratamiento que ha salido, y a lo mejor creas unas falsas expectativas, unas falsas esperanzas, y consideramos importante que hay que tener mucho cuidado con eso. Mar, mira, hemos visto durante esta semana, la semana pasada, una portada de la revista Time. No sé si os habréis hecho eco de ella, sí. Que bueno, muchos medios la han calificado como un exceso de portada. En ella se escribía en letras grandes cómo curar el cáncer y se subtitulaba "Sí, es posible gracias a los Dream Teams que consiguen mejores resultados y más rápido". ¿Cómo trasciende a los enfermos de cáncer una portada así? A ver, pues es lo que comentábamos con el crear falsas expectativas. Un paciente de cáncer ve una portada del Times enorme, cómo curar el cáncer, y piensa automáticamente que se ha encontrado la cura del cáncer, porque es lo que quiere pensar, o lo que más desea. Luego ves el subtítulo, ves el... Ahí está la labor de los medios de comunicación, la responsabilidad del periodista a la hora de poner un titular o no ponerlo. Nosotros desde las asociaciones pues solo pedimos que se sea lo más realista posible y que se baje a la tierra con todo este tipo de noticias, pero esa es responsabilidad de los medios de comunicación y nosotros no dejaremos de pedirlo y de pelear para que esto sea así. Claro. Hoy un paciente de cáncer vive un poquito más que hace 2 años, algo más que hace 5 y bastante más que hace 10. Y de seguir este ritmo, en 15, 20 años su esperanza de vida será igual que la del resto de los pacientes o de la población en general. Esto no es una frase mía, ojalá, es una frase del profesor Díaz Rubio, jefe de servicio de oncología médica del Hospital Clínico de San Carlos. Creo que esto es una frase que deberíamos todos los medios de comunicación tenerla muy, muy presente, porque es una frase que no solamente da esperanza, sino esperanza real. Es decir, esto es lo que está ocurriendo. Recuerdo que hace muy poco la SEON decía: un pequeño avance en el tratamiento del cáncer es un gran avance en la curación del cáncer, ¿verdad? Y esto es lo que creo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Sí, la campaña de SEON que comentabas, los avances en oncología se escriben con mayúscula. Efectivamente, yo no soy paciente de cáncer, pero todos los días comparto mi día a día con pacientes con cáncer. Y yo veo todos los días a supervivientes que son supervivientes desde hace 2 años, desde hace 5 años y desde hace 10 años y desde hace más. Y hay gente que sobrevive al cáncer y que vive su vida normal y que sigue adelante. Y que, bueno, pues que la experiencia de haber tenido cáncer les queda ahí, pero sí, en ese sentido... Totalmente. Mar, hablabas del primer premio GEPAC. Enhorabuena por convocarlo. Efectivamente. ¿Qué categorías? Gracias. Cuéntanos un poquito sobre ese tema. Bueno, pues esta es la primera edición y la verdad es que estamos muy, muy ilusionados desde las asociaciones de pacientes con cáncer, pues hacer un reconocimiento a todos los que trabajan en favor de los pacientes con cáncer para mejorar su calidad de vida de una manera u otra, pues por avances en la investigación social o investigación clínica, por avances en la desestigmatización social del cáncer, avances en mejorar la calidad de vida. Entonces, en ese sentido, pues hemos apostado por 8 categorías, que yo creo que para ser la primera edición no está mal. Bien. Además, Entre ellas hay una categoría de labor periodística, tomad nota, Onda Saludable. Lo apuntamos, pero vamos, también lo nota. transmitimos, ¿eh? ¿Hasta cuánto tenemos de plazo? Hasta el 12 de mayo. La convocatoria es de ámbito nacional y tenemos una página web en la que todo el mundo puede presentar sus candidaturas. Además, es muy sencillito. Haremos un programa especial Hombre, sobre sí, cáncer. Sí, claro que en sí. Onda Ahora, Saludable. tengo que decir la página web para que la gente Sí, claro, se la claro. premios.gepac.es. Y ahí es facilísimo, además. Están las bases también ahí, ¿verdad? Están las bases y en breve publicaremos quiénes son los miembros del jurado y cuándo se darán los premios y dónde.
Muy bien, pues entonces todo el mundo lo sabe, hasta el 12 de mayo tienen para inscribirse en este premio. Y bueno, Mar, yo creo que nos ha quedado todo bastante claro. La verdad es que Juan? podríamos seguir hablando largo y tendido, pero ya Exactamente. sabes lo que es la radio, tú que también tienes experiencia en la radio. Un poquito. Un poquito, sí, que nos lo ha confesado antes de entrar al estudio. Además nos ha dicho que es un medio que te encanta, ¿verdad? Me gusta Sí, mucho, sí. Y desgraciadamente el tiempo, bueno, pues El eso tiempo apremia y no podemos dedicar más. Pero sí te emplazamos para que vuelvas otro día. Bueno, yo y Siempre yo creo que que quieras. podría volver una vez que se den los premios, ¿no? Porque como Claro el que sí. premio posiblemente se lo concedan a Onda Saludable, pues Claro. podría venir aquí a entregarnos el premio. Como yo no soy del jurado. Por eso. Hombre, puedes recomendarlo. No, influencias así Nada, no, pero nada. bueno. Jurado imparcial, no va a haber Sí. nadie de GEPA. Lo que sí conste. ya te decimos desde ahora, bueno, creo que estás de acuerdo, ¿no? La otra Mar, es que vamos a hacer un programa especial sobre cáncer exclusivamente y lo presentaremos a los premios. Estupendo. Y la idea va a ser sensibilizar a nuestros colegas de comunicación y a la opinión pública en general. Pues os animo a ello y desde las asociaciones de pacientes con cáncer os doy las gracias además. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti por venir. Venga. Bueno, pues esto ha sido todo lo que hemos tenido durante esta semana. Lo último, recordar la agenda. Tenemos el 5º seminario para periodistas, Curar y Cuidar en Oncología. Ya aprovechando que teníamos aquí a Mar, pues aprovechamos y decimos también lo del seminario. Lo organiza MSD y serán los días 18 y 19 de abril en Toledo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos oímos el jueves que viene. Gracias. CRO. Onda CRO, tu radio social media.